Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no entiendan español, aquí podéis encontrar los subtítulos en español, en italiano y también en otros idiomas. Y hoy os voy a hablar de una serie 100 ejercicios de español. Son libros con los que podéis practicar muchos temas gramaticales, 25 por cada nivel. Y aquí tenemos dos niveles, el rojo, que es un nivel A1, A2, corresponde a un nivel 1, y el naranja, que es un nivel A2, B1, y corresponde a un nivel 2. Los encontráis ambos en Amazon y os dejaré aquí abajo en la descripción el enlace. Y hoy vamos a hablar de las perífrasis del infinitivo, que es uno de los 25 temas del nivel A1, A2, el libro rojo. Y al final de la clase os diré cuáles son los ejercicios para practicar. Perífrasis de infinitivo. ¿Qué es una perífrasis? Una perífrasis es una forma especial de construir una oración utilizando más de un verbo. En lugar de utilizar un solo verbo para expresar una acción, las perífrasis utilizan un verbo auxiliar, como poder, deber o querer, seguido por otro verbo en su forma infinitiva. Imagina que quieres decir yo voy a comer en lugar de simplemente decir como. En este caso, voy a es la perífrasis que indica la acción futura de comer. Así que, en resumen, una perífrasis es una manera de expresar una acción o significado utilizando más de un verbo en una oración. ¿Qué significa perífrasis de infinitivo? ¿Cuántos tipos de perífrasis hay? Las perífrasis verbales son muchas en español y la clasificación puede variar según la gramática y la tradición lingüística. En este caso, hablamos de perífrasis de infinitivo para simplificar la identificación, ya que la parte no conjugada va siempre en infinitivo. A veces con una preposición, a veces sin. Por ejemplo, querer más infinitivo. Quiero aprender español. Quiero es la parte conjugada, yo quiero. Aprender es la parte no conjugada, que en este caso va en infinitivo. Ir a más infinitivo. Voy a comprar pan. Voy es la parte conjugada, yo voy. Comprar es la parte no conjugada en infinitivo, pero en este caso tenemos la preposición a entre el verbo voy y el infinitivo. Entonces, entre el verbo conjugado y el verbo no conjugado. Tanto aprender como comprar son infinitivos, pero quiero aprender se construye sin preposición. Voy a comprar, como veis, necesita la preposición a. Dicho esto, ahora vamos a dividir algunas perífrasis verbales de infinitivo en 7 grupos. En este vídeo observaremos 3 grupos. En el siguiente vídeo miraremos los otros 4 grupos. Encontráis el link en la descripción del vídeo. Empezamos con el grupo 1. Se trata de verbos que se construyen sin preposición. Tenemos solo el verbo conjugado y el verbo no conjugado, o sea, en este caso, en el infinitivo. Poder más infinitivo. Indica la capacidad o posibilidad de realizar una acción. Por ejemplo, puedo nadar en la piscina. Preferir más infinitivo. Expresa la elección o la preferencia de realizar una acción en lugar de otra. Prefiero salir temprano. Soler más infinitivo. Indica una acción habitual o frecuente. Suelo practicar deportes los fines de semana.
Intentar más infinitivo. Se utiliza cuando se quiere probar o esforzarse en realizar una acción. Intento resolver el problema. Seguimos con el grupo 2. Vamos a ver las perífrasis de infinitivo que se construyen con la preposición de. Dejar de más infinitivo indica la interrupción de una acción. Deja de fumar. Terminar de más infinitivo expresa la conclusión o finalización de una acción. Termino de leer el libro. Haber de más infinitivo se usa para expresar necesidad u obligación. He de estudiar para el examen. Venir de más infinitivo indica una acción recién realizada en el pasado. Vengo de visitar a mi abuela. Estar a punto de más infinitivo sugiere que la acción está a punto de ocurrir. Estoy a punto de salir. Deber de más infinitivo indica probabilidad o suposición acerca de una acción. Debe de estar en casa. Pasar de más infinitivo implica ignorar o no prestar atención a una acción. Paso de ver la televisión esta noche. Acabar de más infinitivo se refiere a una acción recién completada en el pasado. Acabo de comer. Y por último, vamos a analizar las perífrasis verbales con la preposición a, el grupo 3. Comenzar a más infinitivo indica el inicio de una acción. Comienzo a correr en el parque. Ir a más infinitivo expresa una acción futura cercana. Voy a comprar el pan. Empezar a más infinitivo se utiliza para referirse al inicio de una acción. Empiezo a aprender italiano. Llegar a más infinitivo sugiere alcanzar o lograr una acción. Llego a comprender la lección. Volver a más infinitivo indica la repetición de una acción. Vuelvo a visitar el museo. Venir a más infinitivo se refiere a una acción que se está considerando o planeando. Venimos a ayudarte. Acostumbrar a más infinitivo indica la acción habitual de alguien. Me acostumbro a levantarme temprano. Decidirse a más infinitivo expresa la toma de decisión para realizar una acción. Me decidí a cambiar de carrera. Ponerse a más infinitivo indica el comienzo repentino espontáneo de una acción. Me pongo a escribir una carta. Romper a más infinitivo indica el inicio repentino de una acción, generalmente en un tono coloquial. Rompe a llorar a recibir la noticia. Y hasta aquí los grupos del primer vídeo. Si quieres conocer más perífrasis verbales, te invito a mirar la segunda parte del vídeo que encuentras en la descripción. Y no te olvides de practicar con el libro 100 ejercicios de español. Y ahora a practicar. En la página 81 de 100 ejercicios de español A1 a 2, el libro rojo, encontráis los ejercicios sobre este tema. Espero que esta clase os haya gustado. Os mando un beso y hasta la próxima.